Bueno, buenas noches, o bueno, días, tardes, a la hora que lo vean. Acá estoy acompañado de mi amigo Charlie Brown y estoy en la cocina de mi casa porque bueno, surgió hablarlo un poco más y actualmente en este momento tal vez es el lugar de mi casa donde más privacidad tengo. Y estaba pensando un poco como en hablar de esto, ¿no? El que sigue este canal se habrá dado cuenta que no destaca mucho por ser un canal muy productivo y ni muy constante ni nada, sino que como muchas cosas en mi vida, decido aparecer cuando siento el chispazo de hacerlo y después lo dejo ahí. El mensaje queda y el que lo quiera ver y se siente identificado y demás, acá está y puede comentar, puede pensarlo un poco, llegar a otras conclusiones y disfrutar de algún mensaje nuevo que le salga. Pero tal vez el motivo por el que quería hacer este video es precisamente pensando en eso que dice el título. Bueno, para un poco. Acá está Charlie rascándose un poco contra la silla. En los últimos 3 años de mi vida, creo que hubo un punto de quiebre, un cambio que yo consideraba muy importante por ciertas cosas, porque pensé que iba a ir para un lado, y después terminó siendo efectivamente muy importante, pero yendo para lugares que no había imaginado en un inicio y cambios muy contundentes en mi vida, que tal vez ya se estaban gestando en aquel entonces. Yo en aquel entonces estaba trabajando en una cafetería, creo que yo ya he hablado de eso acá, es una marca de cafeterías muy conocida en el mundo. Y yo creo que me fui un poco, porque en ese momento estaba pasando por una crisis muy grande, porque por situaciones de la vida perdí contacto con personas que estuvieron mucho tiempo cerca mío. Con un cambio así de grande, también uno se está preguntando, bueno, además de las relaciones, amistades y demás que se puedan gestar en el futuro, ¿qué más va a cambiar de mí de acá en más? Y yo me veía en el mismo lugar en el que estaba hacía prácticamente 3 años y me empezó a agarrar un poquito de esto como medio que hoy en día se conoce como FOMO, que dije, bueno, no quiero estar acá los próximos 3 años, eh, quiero hacer esto, quiero ser esto, quiero eh, lograr tales cosas, tal o cual cosa. También por otro lado, siendo honestos, ese trabajo, si bien no era malo y yo con mis compañeros me llevaba muy bien, ya me tenía un poco podrido. Entonces ya de todas formas me quería ir. Dio la casualidad que justamente cuando yo me estaba, ya había decidido irme, pero la gerente del local me pidió que me quedara 3 meses más porque justo eran las vacaciones y así podíamos cubrir todas las vacaciones de todos. Yo acepté, pero al poco tiempo me mordió la mano un perro saliendo del trabajo. No se va a ver ni a ganchos de acá, pero me mordió. Por acá me clavó el colmillo entero. Bueno, toda esa situación me dio una semana de descanso en la que decidí, sí, me voy a ir a la mierda. Y lo voy a hacer ahora. Bueno, así pacté que me quedaba eh, un par de semanas más hasta completar por lo menos enero y finalmente me fui cuando arrancaba febrero del 2023. Bueno, como les digo, era un momento bastante caótico en mi vida. Y bueno, y el caos muchas veces es la antesala del cambio. O tal vez el cambio en sí puede ser el caos mismo. Entonces empecé esta productora de la que ya he hablado alguna vez acá, aunque no soy de hacer mucha publicidad, pero era como, bueno, cambio este trabajo que no tiene nada que ver con lo que yo hago por esto que tiene un poco más que ver con lo que yo hago y me va a dar un poco más de libertad de manejar mis horarios y demás. Bueno, por un lado funcionó, por el otro en todo lo que es la teoría como de cuando uno está enamorado de lo que va a pasar, tal vez no fue tan así en la práctica, pero sí, lo que no nunca es un desperdicio es toda la experiencia y además que yo soy un fiel creyente en que todo pasa como tiene que pasar, así que no tengo duda que los conocimientos y las situaciones que yo pasé en, a raíz de esa decisión vinieron por algo. Pero una cosa, y es tal vez en la que más estuve pensando a raíz de esto, o bueno, o tal vez lo que
generó lo que fue la génesis de sacar la cámara del celu y hablar con ustedes un rato, es pensar en ese tiempo en el que sentí que me tenía que ir porque tenía que hacer algo con mi vida que fuera diferente, porque si no, no iba a llegar a algún lugar que me estaba planteando. Por ejemplo, uno dice, no sé, que hacer muchas películas y que se vuelvan exitosas y hacerme conocido por eso y estar viviendo de eso. Que sí, yo creo que mucho de eso radica en un deseo genuino de cada uno, pero me pasó que a medida que empezaba a experimentar cada vez más con la productora y estábamos produciendo un montón de cosas, muchas veces, el 80% de las veces o más, eran cosas que se producían, no sé, a raíz, no sé para quién. O sea, era algo como un manotazo de ahogado por una desesperación por cumplir un deseo, que además era un deseo que ni siquiera sé si era completamente mío, sino algo surgido del miedo. Para dar un ejemplo, a mí muchas veces me dicen, me han hablado de festivales de cine para mandar mi película una vez que esté lista. Y honestamente no digo que no lo voy a hacer, muy probablemente lo haga. Pero honestamente cuando pienso en festivales de cine lo pienso como es eso que tenés que hacer. Pero ¿es eso que a mí me interesa? No, la verdad que no. Y mucho menos en esta época. Yo creo que si vos haces una película que realmente está muy buena, la podés tener guardada en un DVD y mostrarlo una vez por semana en un cine en Taiwán y va a llegar, o sea, se va a hacer exitosa de todas formas. No digo que sea el futuro de mi película, no lo sé, pero no es eso lo que yo pensaba. Cuando yo escribí la película Sin Ojos, no la escribí para los espectadores. La escribí para mí, o sea, era algo que yo venía pensando desde los 7 años que quería hacer una película ambientada en Buenos Aires, bueno, porque es donde vivo, pero también como mostrar un poco de la cultura y mezclar un poco los mitos y leyendas y todo eso de Buenos Aires. Realmente era algo que quería hacer. Y bueno, sí, me tomé muy en serio terminar el guión porque quería terminarlo cuanto antes, porque quería empezar a grabar. Quería tener un guión para poder grabar algo. Y en ese momento fue un momento muy de crisis también cuando escribí el guión de Sin Ojos, porque recuerdo que no entré a la facultad a la que yo básicamente había hecho todo el secundario sin llevarme ni una materia para poder entrar directo ahí y no se dio. Y fue un momento de mucha crisis en la que lo que a mí me encantaba era que yo conectaba con mi parte creativa escribiendo el guión y me encantaba porque me iba imaginando las escenas y todo y lo estaba disfrutando y no estaba pensando tanto en... Sí pensaba en cuando estuviera lista la película, pero no estaba pensando tanto en lo que iban a pensar los demás, porque de hecho por naturaleza, y no por crearme un distinto, pero por naturaleza en general no me importa mucho lo que piensan los demás. Bueno, tengo ahí un temita. Me importa lo que piensan los demás cuando es una persona que a mí me importa. Cuando es alguien que no me importa, incluso si hasta puedo dar una mala imagen, mejor. Pero bueno, volviendo un poco a todo ese momento en el que dejé este trabajo y dije, bueno, me voy a poner las pilas para hacer todo a mi manera. Como les menciono, había muchos proyectos que hice más por el hecho de hacer, hacer y hacer, que porque realmente yo me sintiera conectado con esas cosas que estaba haciendo. Yo creo que cuando uno hace algo, por más que lo haga con la menor gana del mundo, siempre queda plasmado algo de esa persona y habla de uno mismo y todo lo que quieras. Pero no se trata tanto del producto final, sino de cómo lo hace sentir uno mismo. Entonces, ¿qué pasa? Yo llegué a un momento el año pasado en el que no nos estábamos entendiendo mucho con mi cliente más grande de la productora. Yo también por otro lado estaba agotadísimo. Y bueno, decidimos, básicamente cortamos nuestra relación con mi cliente más grande. Y bueno, y era el más grande. Entonces quedé un poco en la lona y yo dije, bueno, la verdad que no sé qué voy a hacer ahora, pero estaba tan saturado de estar empujando y empujando y empujando. Porque encima muchas de esas cosas por las que estaba empujando eran, como les digo, eran proyectos que no tenían ni razón de ser, más que, miren, estoy haciendo. Entonces estaba tan cansado que me tiré y decidí que no iba a hacer nada. No, iba a descansar nada más. Y entonces aparecieron
más trabajos, casi como de una intervención divina, si se quiere, que yo no contaba con que aparecieran, pero bueno, aparecieron. Y de hecho, me empezó a ir mejor económicamente que cuando estaba yo empujando incluso con los clientes y demás. Y en medio de ese momento en el que yo igual, por más que estaba trabajando en todo esto y me empecé a rendir, en decir, bueno, no le vamos a poner tanta ficha acá a esto. O sea, vamos a ponerle lo suficiente, vamos a cumplir con el trabajo, pero digo, no voy a seguir tanto con proyectos propios, salvo con la película, que dicho sea de paso, por todas estas boludeces que estuve haciendo en el medio, no le estuve pudiendo dar tanta atención como a mí me gustaba a mi proyecto más importante hasta el momento y el que más me interesa realmente en el fondo. En un momento, no diría de tranquilidad, porque estos trabajos nuevos que aparecieron, un poco porque yo soy un poco obsesivo y me gusta como que yo me pongo una idea de cómo tienen que ser las cosas y la quiero cumplir a rajatabla. Estaba un poco obsesionado con hacerlo todo de una manera concreta. Entonces estaba muy a full con todo el trabajo que me había salido. Está bien que también era mucho, ¿no? Pero estaba como medio desorganizado y también muy a full con todo. Y en todo ese quilombo yo dije, como estaba un poco podrido, y dije, quiero hacer algo que dependa 100% de mí, que no tenga que estar preocupado por los tiempos de otra persona, dije, bueno, me voy a poner a hacer en un canal de YouTube algo que a mí me parezca entretenido, porque total, si a mí me gusta, lo más probable es que por más que le empiece a explotar el algoritmo como pasa ahora, no me voy a cansar. Bueno, no fue así. Me terminé pudriendo un poco. De hecho, le empezó a ir bien incluso. Es un canal de historias de terror. Le empezó a ir bien, sobre todo donde más explotó fue en TikTok, que se llenó bastante de seguidores. Pero también es como, no hablaba de mí. No me pasa eso que me pasaba, por ejemplo, cuando en el 2017 estaba escribiendo el guión de la película, o cuando me pongo a editar algo de la película, o por ejemplo ahora que digo, voy a sacar el celular y voy a hablar con alguna persona que me esté siguiendo en YouTube o que se cruce con este video. Y un poco me fijé en esto, que voy a abrir un paréntesis muy grande, pero para que entiendan a lo que me refiero. Alguna vez escuché que hubo un experimento en el que, si no me equivoco, fueron a una isla y creo que me parece que el experimento era así. Le enseñaron a unos monos, debe ser algún tipo de mono muy específico que ahora no recuerdo, que si les daban una batata, creo que era una batata, y se caía en la arena, se llenaba de arena, entonces los monos no la comían. Entonces le mostraron al mono, mirá mono. Limpiaban la batata en el mar y se la daban, decían, mirá, ya no tiene más arena. Y los monos tipo, no, bueno. Entonces ahí el mono sabía que lo podía comer. A todo esto no sé si se come cruda la batata, no sé si los monos comen batata, pero el experimento era más o menos así. Bueno, resulta que en determinado punto dan por concluida esa parte del experimento y ¿qué hacen? Van a otra isla que no tenía conexión con esta otra y lo mismo le enseñan a otra manada del mismo tipo de monos, entiendo yo, ¿no? A hacer lo mismo. O lo intentan, porque cuando llegan se dan cuenta que los monos ya lo sabían hacer. Entonces no había nada que enseñarles, pero la pregunta fue ¿cómo lo aprendieron? Entonces estaba como esa... Ahí un poco se dieron cuenta de que existe como una cuestión colectiva, que es que cuando, al menos según demuestra ese experimento, todos los mismos de una especie aprenden algo, es como que de alguna manera lo terminan aprendiendo todos los demás de su misma especie. Y así yo creo que, si bien no todos vivimos la misma vida, hay muchas cosas que cuando nos ponemos a hablar con el prójimo, nos damos cuenta de que hay cositas que las estamos compartiendo bastante. Tipo, que hay cosas que creemos que nos están pasando solo a nosotros y nos están pasando a todos prácticamente. Y esa cosa que yo creo que ahora nos está conectando a todos es esto que yo siento que experimenté en ese momento, que tiene un término, se llama FOMO, es el término que le dieron, que es Fear of Missing Out, que es como miedo a perderte de algo. Y creo, o sea, responsabilizo a las redes sociales por eso, sin duda, pero las redes sociales, por más que, por ejemplo, hace poco una chica ganó un juicio contra Facebook y YouTube porque dijo que le generó ansiedad y qué sé yo. Sí, bueno, las redes sociales pueden estar programadas para generar mucha dependencia y ansiedad y todo lo que quieras, pero obviamente los que lo utilizan y deciden cómo utilizarlo somos nosotros. Creo que en algún punto del camino perdimos la decisión consciente
de usarlas, entonces muchas veces entramos inconscientemente a tratar de llenar un vacío de otra cosa que no tiene nada que ver con las redes sociales. Y de hecho mucha gente, y lo noto incluso más en las generaciones más jóvenes que yo tengo 27 años, pero por ejemplo mi prima que tiene 15 o 16, también medio que se está pudriendo de las redes sociales, y veo como todo un interés genuino del mundo en general de volver a las bases y volver a algo más tranquilo. Entonces yo en estos meses, estaba armando el sonido de la película, ¿no? Porque ya está toda editada, entonces estaba con el sonido. Pero me costaba un montón ponerme porque tengo que conectar el micrófono a la grabadora y después la grabadora a la computadora y grabar sonido por sonido y qué sé yo. Pero en realidad no me molesta eso. Disfruto bastante de hacer el foley y todo lo que involucra la parte de la película. Pero el problema acá son más las motivaciones. Y tal vez mi motivación se mezclaba mucho con la expectativa ajena, porque mucha gente, obviamente, imagínense que este guión yo lo escribí en el 2017 y estamos en el 2026. La película se grabó desde el 2021 hasta mediados del año pasado. Obviamente hay mucha gente, incluso gente que participó, que quiere saber qué onda. Muchos que tal vez ya piensan que de hecho nunca va a pasar. Y obviamente me genera mucha presión y soy una persona sola trabajando en esta postproducción. Tengo participación de algunas personas, como por ejemplo en la música, que no la voy a hacer yo, pero no quita que todo lo demás, el sonido, la corrección de color, el montaje, todo eso, soy yo solo. Entonces, presionar mata tanto la creatividad. Incluso me pasaba cuando hacía los storyboards de la película. Yo primero los hacía re perfectitos, todo re lindo. Quería que se vieran re prolijitos y qué sé yo. Y la verdad que no tenía ningún sentido, o sea, los podía hacer horribles y no importa, porque de hecho la mayoría de las veces a la única persona a la que le tenía que comunicar mi visión era a mí mismo, o sea que incluso podría haber grabado sin storyboard. No lo hubiese preferido porque es mejor para mí saber cuántos planos voy a hacer en el día y qué planos concretamente para no olvidarme de ninguno y llevar un control, pero sí, no era necesario hacer un storyboard. Entonces los storyboards de cuando empecé eran tipo como el meme de cuando empezás las clases y tipo tenés todas las cositas y después cuando estás terminando las clases y te queda una virome toda rota. Bueno, es lo mismo, como no hacía falta hacer tanto espectáculo, con hacer un dibujito más o menos que yo me guiara, listo, era suficiente. Incluso si estuviera trabajando con un equipo muy grande, no era necesario hacer un gran dibujo. Pero bueno, estaba como un poco obsesionado con la forma de las cosas más que con la cosa en sí. Y acá yo creo que un poco termina pasando lo mismo. Y si volvemos al tema de las redes, hasta qué punto las redes uno las usa para su entretenimiento genuinamente y hasta qué punto está presente para los demás. Por ejemplo, no necesariamente mostrándose, pero a mí me pasa que tengo amigos que me mandan muchos reels. Yo uno te miro, dos, qué sé yo, pero cuando ya se acumulan un montón, es como que me agarra un poco eso de querer verlos por compromiso, para no dejar colgada a la persona, pero capaz tengo a 10 personas que me mandaron 25 reels y no quiero dedicarle tanto tiempo del día a eso. Entonces, como que la cabeza ya va a mil. Y como para ir cerrando, porque siento que ya esto está quedando un poco largo, lo que estuve experimentando esta última semana más que nada fue que un poco tomé este acercamiento. Nunca me restringí con esas cosas, es como, me parece una pelotudez, es como esa dieta mental. Pero sí, como para ser un poco más consciente, dije, bueno, voy a usarlo, pero voy a ser re consciente de que lo estoy usando cada vez que lo uso y como que voy a estar más o menos pensando, bueno, ¿y por qué lo uso, ¿no? Entonces entraba a Instagram, miraba 500.000 boludeces y qué sé yo, todo el tiempo siendo consciente de que estaba ahí. Y al fin de, qué sé yo, 10 minutos salía porque me parecía aburrido, no había nada puntualmente que realmente me interesara ver. Y realmente creo que hasta prefería hacer nada. Pero ese es el problema. Yo creo que esta cultura del FOMO, si no a todos, al menos hablo por mí, me terminó llevando a una especie de sensación de que todo el tiempo necesito hacer algo. Incluso yo soy una persona que ha experimentado con meditación y todo. Y igual soy bastante culo inquieto de por sí, soy así de nacimiento. Pero no me estaba permitiendo disfrutar del hacer nada porque me daba mucha culpa. Y he visto videos de personas, por ejemplo, de alguien que se quiere poner a jugar videojuegos y siente mucha culpa porque no está haciendo nada productivo.
y no creo que esté bueno. De hecho, yo creo, siempre lo creí, así lo utilicé en el secundario y así no me llevé nunca una materia. Es probablemente más importante el tiempo de descanso que nos damos que el que usamos para trabajar. Porque al menos yo, cuando descanso, que me rasco a cuatro manos y no hago un carajo, cuando vuelvo al trabajo vuelvo inspirado, hago todo recontra bien, de recontra buen humor y con ganas de que salga lo mejor posible, pero porque es algo que me llena a mí mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajaba en la cafetería, si quisiera poner el ejemplo de ahí, aunque no recuerdo conscientemente si pasó esto, pero tal vez si yo volvía de 2 o 3 días de no haber ido, volvía y tenía unas ganas de preparar un café, el mejor café del mundo y atender a todos los clientes con todo el cariño del mundo. Pero claro, si vos estabas todos los días requemado, como un poco me pasó, que me daban a mí todos los cierres, entonces estaba todas las noches ahí y había veces que tenía poco descanso, entonces ya como que un poco te empieza a quemar y no querés saber más nada. Y el problema no es cuando pasa con una tarea que en el fondo te da lo mismo, o sea, yo podía estar haciendo café como podía estar arreglando autos y me daba exactamente igual la tarea, pero cuando empieza a pasar con algo que a vos genuinamente te gusta, porque decidiste ponerlo al servicio de la mirada ajena antes que la propia, ahí yo creo que es cuando pesa un montón. Entonces, actualmente estoy trabajando, o sea, las cosas que me dan dinero no son cosas que yo vaya a presumirle a alguien, o sea, no me da vergüenza para nada. Entonces, son trabajos que mínimamente sí están relacionados con lo que hago de todas formas, pero lo bueno es que sí se alinea mucho con que, por ejemplo, soy una persona que me gusta estar en mi casa, o sea, no me gusta. Me gusta salir, por ejemplo, a pasear, pero no me gusta tener que comprometerme a ir a hacer tal o cual cosa. Me gusta caminar por la calle y demás, pero en general me gusta mucho estar en mi casa. Entonces trabajo desde mi casa, trabajo en los horarios que yo quiero, y bueno, o sea, como les digo, estoy más acomodado que hace un tiempo. Entonces, en ese sentido me siento cómodo. Y cuando me sentí así de cómodo, empecé a soltar un poco el acelerador y a descansar. Pero a descansar en serio. Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver la tele. Pero decidí, voy a tirarme en el sillón y cierro los ojos. Y si me quedo dormido, me quedo dormido. Si no hago un carajo, no importa. Porque no se trata de eso. Se trata de descansar genuinamente. Entonces, volviendo al mensaje inicial de este video, y que espero no llegar a la media hora completa, para un poco. A vos y a mí, lo digo. Está más bueno lo que generás cuando parece que no estás haciendo nada que lo que haces por querer hacer todo. Te lo dice alguien que tuvo mucha experiencia en eso. Y aunque, insisto, no creo que vaya a dejar de ser una persona muy inquieta y todo el tiempo curiosa por hacer cosas diferentes y nuevas, pero sí me siento más inspirado a volver a las bases en las que originalmente siempre fue de chico, que no hay un orden concreto, ni hay algo fijo, ni hay algo que yo tenga que hacer. No me interesa tener éxito en YouTube, ni me interesa ser un director de cine famoso, ni ser rico por esto. Lo que me interesa es cubrir mis necesidades básicas, estar bien de salud emocionalmente, estar bien con mi familia, con mis amigos, comer rico todos los días, estar acompañado acá, por ejemplo, de Charlie y de todos los animalitos en mi vida. Y gracias a eso, llenarme del combustible suficiente para encarar los proyectos que genuinamente amo, tranquilo, sin que me apure nadie, y dar lo mejor de mí ahí. No porque esté preocupado por la mirada de los demás, sino porque a mí muchas veces me preguntan, che, ¿y cómo viene la peli? Y bueno, digo, la estoy haciendo todavía. Me dicen, mirá que la quiero ver. Y yo les digo, sí, yo también. Porque yo soy el primero que la quiere ver. Y creo que tiene que ser así. Cuando uno crea algo, la primera persona interesada en verlo, utilizarlo o lo que fuera, tiene que ser esa misma persona. Si no es así, tal vez puede salir. Pero creo que no es un invento muy genuino en ese caso.
Así que bueno, nada, reflexiones de un martes por la tarde-noche. Espero que este mensaje los encuentre a todos muy bien. Y los dejo a descansar. A descansar. No a trabajar, a descansar. Ahora sí, adiós.